nadie va a pagar al final por el daño reputacional, de imagen. Y bueno, como todos saben, señores, Piqué está envuelto en un lío legal, pues lo acusan de corrupción y en medio, señores, de una negociación de 400 millones de dólares de euros entre Arabia Saudita y la Federación Española de Fútbol. Bueno, y se acaban de filtrar unos audios de él llorando durante su última comparencia, señores, en la corte. Así que Jordi Martín desde Barcelona está vía satélite. Adelante, Jordi. Hola, Jordi, adelante. Estás muy pendiente de esto. Hola, chicos, ¿qué tal? Os saludo desde Barcelona. Me encuentro a las puertas de la montaña del Tibidabo y quiero lo primero trasladar mi más sentido pésame y condolencias a todas las familias del pueblo de República Dominicana por este desastre que ha acontecido en estos días. Bien, pero hoy la noticia en España es Gerard Piqué. Ustedes se acuerdan que hace 3 semanas fue el juicio donde Gerard Piqué declaró de frente a la jueza y hoy han salido los audios llorando de Gerard Piqué desconsolado. Si os parece, veamos en esta pieza. En medio de una centena de periodistas y fotógrafos, el pasado 14 de marzo, el ex de Shakira, Gerard Piqué, llegó a la corte y testificó por la investigación sobre su condición de intermediario en el trato con Luis Rubiales, que llevó el torneo de fútbol a Arabia Saudí. La jueza del caso, Delia Rodrigo, realizó preguntas al exjugador durante 2 horas. Al terminar de responder las preguntas, el catalán pidió a la jueza que le concediera la oportunidad de hablar libremente en un alegato final. Fue aquí cuando Piqué se desahogó y entre lágrimas aseguró su frustración por toda esta situación. Simplemente quería decir que es muy frustrante. Llevamos 3 años con este caso. De verdad creo que hemos aportado un valor incalculable para la Federación Española de Fútbol, el contrato más grande de la historia de la Federación, que luego, pues bueno, entiendo perfectamente que en España pues la gente puede ver de una manera u otra manera el tema de Arabia Saudí y ahí no quiero entrar, pero que llevamos 3 años. Si bien Piqué defiende su absoluta inocencia en el juicio, esto no es lo único que le ha molestado desde que salió a la luz esta trama. También critica el señalamiento público, pues lo considera algo injusto y contrario a lo que debería realizarse a nivel de la prensa. A nivel de la prensa de todo este proceso, no podéis llegaros a imaginar lo que afecta el salir tu nombre constantemente en algo que es que en cualquier otro país del mundo, o sea, y no quiero ponerme medallas, o sea, te pondrían una estatua, pero es que es una aportación de valor muy grande y me sorprende que aún a día de hoy, 3 años después, se siga día tras día filtrando cosas en este procedimiento que yo creo que es una falta de respeto, pero al final, ayer mismo aportamos distintos documentos y se filtran a cabo de las horas y empieza otra vez. Gerard cerró su alegato lamentando el perjuicio público que le ha supuesto y dijo que al final esto acabará y espero que se archive lo antes posible, pero nadie va a pagar al final por el daño reputacional, de imagen. Bueno, ahora falta ver qué es lo que decide la jueza, si le retira el pasaporte o no a Gerard Piqué, que es lo que él más teme, ya que en caso de perder el pasaporte podría perder la custodia de sus hijos. Yo desde Barcelona quiero enviar un fuerte abrazo a todo el pueblo de República Dominicana, un país que amo y adoro y de verdad, muchísima fuerza, ánimo ante esta situación tan dura. Un abrazo desde Barcelona. Muchísimas gracias, Jordi Martín, por tus deseos a Dominicana. Y bueno, ya ahí lo ven, lo que está viviendo Piqué en este momento, en este proyecto que él hizo que ha sido tan controversial. Vamos a ver en qué para todo esto.